qué modelo industrial tenemos, ¿no? Yo me voy a limitar a hacer la presentación de quienes estamos aquí y a partir de ahí tomar la palabra y tomamos la palabra todos. Tenemos aquí a la derecha a Lorena Gil, que es diputada en el Parlamento asturiano y que lleva los temas de energía y de demás. Tenemos a Cini, que es trabajadora de Arcelor, subcontrata de una subcontrata de Arcelor, a Xune Lige, que es concejal del Ayuntamiento de Avilés, Tania González, eurodiputada, Rosa Martínez, que es diputada al Parlamento Español por Vizcaya, Juancho Iturria, que es de las Juntas Generales de Guipúzcoa, Luqui Gómez, de Arcelor Vizcaya, Asun Merino, de Podemos, de las Juntas Generales de Vizcaya, Dani Ripa, de Secretario General de Podemos Asturias, y Xavier Benito, que es eurodiputado en el Parlamento Europeo. Entonces, ¿no? Tomáis la palabra para introducir el tema. Se supone que yo iba a moderar, pero voy a dejar un poco, como comentaba precisamente Mario, por la presentación, hemos tenido la primera reunión del intergrupo que vamos a trabajar sobre el acero y hay representantes, como bien ha dicho Mario, como podéis ver, hay colectivos sindicales, tanto del País Vasco como de Asturias, han estado nosotros en la reunión del intergrupo. Y hay representantes, eurodiputados, tenemos a Rosa a nivel estatal, también a nivel autonómico y de la Junta de Álava y de Guipúzcoa, si no me equivoco, de Vizcaya, perdón. Y luego también de nivel municipal tenemos a Mario como coordinador de Geografía de Xune. Tenemos a Fini, compañera del Consejo General Autonómico también, trabajadora de una subcontrata en Arcelor. Lo que hemos estado hablando fundamentalmente, estamos hablando de que el sector del acero europeo es un sector que tiene en la actualidad 3,5 millones de empleos. Estamos hablando de un sector que en este momento se ve, tiene diferentes amenazas, algunas exteriores, otras interiores, que las que hemos estado hablando un poco, que se habla menos de ellas, que se puede hacer desde el nivel estatal y a nivel europeo, no solamente hablábamos hoy de hablar de China, del dumping chino, de la sobreproducción o sobreexplotación del comercio internacional, y había otro pilar más que era el de la energía y el de las emisiones, que también apuntaba Rosa. Yo no sé quién quiere empezar por quizá, no lo sé, introducir un poco hacernos quizás un resumen un poco más detallado, si queréis, un poco de los diferentes niveles, quizá a nivel del Parlamento Europeo, qué es lo que se ha podido hacer hasta ahora, que lo hemos comentado en el intergrupo, y comentarlo, Rosa a nivel estatal y quizá a nivel, algún compañero del País Vasco pueda comentar a nivel autonómico qué es lo que se ha podido venir haciendo, para abrir un debate. Yo creo que sería interesante que la gente interviniera también y hiciera preguntas y pudiéramos abrir un poco más. O sea que de manera muy resumida, si te parece, Sí, bueno, un poco la idea de juntarnos tanta gente aquí tiene que ver con que hay una problemática que afecta a Euskadi y que afecta a Asturias de la misma manera, no quizás con las mismas o exactamente las mismas consecuencias, pero sí es el mismo proceso el que nos afecta. Y nos parecía que era importante ser capaces de trabajar el futuro del empleo en el sector del acero, en la siderurgia, de trabajarlo juntos a distintos niveles institucionales, pero también en las distintas comunidades autónomas donde estamos afectados por esta cuestión, y por supuesto contando con colectivos sindicales de trabajadores y trabajadoras que son quienes están sufriendo el problema y van a sufrir las consecuencias, ¿no? Yo creo que es interesante, como decía Lorena, que esto se convierta más en una especie de debate, porque somos mucha gente para hablar. Simplemente comentar un poco, pues bueno, desde Europa, cómo lo vemos, qué análisis hacemos allá. Xavi igual luego puede completar un poco sobre todo el tema de China. Como supongo que sabéis,
se ha estado hablando últimamente de si conceder a China la condición de economía de mercado o no. Esto es algo que se ha puesto muy en el centro, digamos, de la actividad parlamentaria, porque ha habido una presión importante de las empresas del sector siderúrgico, ¿no?, para que se rechace esa condición de libre mercado de China. Nuestra posición es clara al respecto, ¿no? De hecho, salió una resolución del Parlamento Europeo la semana pasada, donde nosotros habíamos puesto una serie de enmiendas planteando que el Parlamento Europeo se opone a que China se le reconozca la condición de economía del mercado. La resolución salió un poco más blandita, salió como no lo es, no debe serlo si no lo es, y ahora es la Comisión quien le toca tomar un poco cartas en el asunto, pero eso lo explicará mejor Xavi. Sin embargo, entendemos el daño que un tratado de libre comercio, que en la práctica es eso, o sea, es eliminar todos los aranceles y, como llaman ellos, las reglas comerciales, con China puede hacer mucho daño al empleo, no solamente en el sector del acero, sino al empleo en muchos sectores productivos, en la economía española, en la economía europea en general. Sin embargo, no podemos plantear que se soluciona todo simplemente con que a China no le concedan esto, ¿no?, sino que el problema va más allá y es un problema de política industrial de la Unión Europea, es un problema de política económica de la Unión Europea, es un problema de la deriva del camino que está tomando Europa y hacia dónde va. Y es un camino de construcción de desigualdades a nivel europeo, entre la ciudadanía, pero también entre los países, generando cada vez una periferia más amplia y más empobrecida con los países del sur y los países del este, que nos estamos quedando, nos están barriendo toda la industria, nos estamos quedando sin producción industrial, y las diferencias con los países del norte, que de manera general tienen una industria más especializada, más de otro nivel, con la que es más difícil quizás competir, países que tienen otras condiciones de producción pues mucho peores, ¿no?, mucho menos respetuosas con la vida misma y con las condiciones de producción medioambiental. Es decir, que es necesario repensar el proyecto de Europa y es necesario plantearnos también no solamente las medidas contra el dumping social, que efectivamente hay que hacerlo, no solamente no abrir más barreras comerciales sin medida, que es lo que se quiere hacer tanto con China como con el caso del TTIP, sino plantearse reimpulsar nuestra industria, hacer que se adapte a los tiempos, hacerla competitiva y plantear que es necesario hacer inversiones públicas para que la economía pueda tener un futuro y nuestras sociedades puedan tener un futuro laboral, ¿no? Esto, digamos, son algunas de las líneas que yo creo que lo interesante es que sigamos hablando y terminemos de concretar entre todos y todas. Xavi, no sé si quieres completar algo del nivel europeo, pasamos sí, directamente... Bueno, la verdad que Tania lo ha explicado bastante bien la situación. O sea, es un tema prioritario, no solo el proteger la industria, sino además fomentar un tipo de industria distinto al que ha habido ahora, sobre todo por fomentar también un modelo mucho más sostenible en el tiempo. El sector del acero concretamente representa el 1,5% del PIB europeo. Esto es importante porque se planteó un objetivo para 2020 que el 20% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea fuese el sector de la industria. Por lo tanto, teniendo en cuenta este objetivo, además de la defensa de los puestos de trabajo y de una industria sostenible, es importante también porque no podemos abandonar estos sectores y dejar que nuestras economías al final se acaben especializando solo en un sector, que puede ser turismo o lo que sea, sino que, o sea, es bueno también impulsar economías diversificadas que sean, bueno, pues que sean capaces de adaptarse también a los contratiempos del tiempo. En este sentido, como Tania bien decía, en el Parlamento Europeo se centra mucho esta situación debido a
al dumping chino, cosa que es cierta, pero no del todo. No es el único factor. El Parlamento Europeo sacó una resolución hace poco que era un momento bastante importante porque permitía que el Parlamento Europeo se pronunciase antes sobre este problema antes que la Comisión Europea. Creo que ha sido una oportunidad que no es que se haya desaprovechado, pero se podría haber aprovechado mucho más con una resolución mucho más clara respecto a las materias de comercio internacional, sobre todo con respecto a China, porque eso hubiese hecho que la Comisión Europea ya tuviese un posicionamiento previo sobre el que tener que opinar, un posicionamiento mucho más contundente de lo que al final ha sido. En cualquier caso, nosotros tampoco depositamos muchas expectativas en la acción de la Comisión Europea en este sentido, porque, como bien sabéis, a la Comisión Europea se le pide, y creo que debe establecer ciertas medidas contra el comercio internacional desleal, y eso incluye también no solo medidas contra el dumping de precios, sino también contra el dumping social de los trabajadores de otros países y el dumping medioambiental, pero la estrategia de la Comisión Europea en este sentido es el libre comercio total, con propuestas como el TTIP mismamente. Entonces, no tenemos mucha expectativa en la acción de la Comisión Europea. Y además, no solo porque sea la Comisión Europea, sino porque también no es solo una cuestión de cómo está afectando la bajada de los precios del acero chino, sino también una falta de estrategia industrial de la Unión Europea. Y es cierto que en los últimos años se aprobaron ciertas directivas y resoluciones en este sentido, pero a la larga no se han llegado a implementar, y hubo varias propuestas como una denominación de origen del acero europeo y demás, pero bueno, que se han quedado ahí un poco en el tintero, y eso es una de las cuestiones que hemos estado hablando en esta primera reunión, de cómo podemos ir presentando propuestas en este sentido. Y bueno, tampoco me quiero extender mucho más, así que voy a pasar la palabra a otros compañeros y compañeras. No sé si Rosa o a lo mejor quizá alguien quiera hablar ahora de sus experiencias. Bueno, soy Luqui, gracias por estar aquí con nosotros y poder exponer el problema real de las trabajadoras y trabajadores de ACB ArcelorMittal Sestao. En el 2011 tuvimos un ERE de 7 meses. Al final de ese ERE nos comunica la dirección que nos tenemos que reducir el salario un 15% y la pérdida de 2 puestos de trabajo, porque se anunciaba que la otra alternativa era el cierre. El miedo nos coarta las libertades y bueno, decidimos aceptar mayoritariamente la disminución salarial y la pérdida de esos puestos de trabajo, porque creíamos que iba a ser la solución a los problemas que tenía ACB. Llegado el 2016 nos encontramos desde el 4 de febrero con un cierre parcial e indefinido. Deciros que cuando la familia Mittal compra Arcelor y se forma ArcelorMittal, siempre hemos ido de la mano, ACB, Acería Cometa de Vizcaya, siempre hemos ido de la mano en todos los movimientos que ha habido de cambios de institución y de nombre con Asturias. Fuimos la CSI, Corporación de Salud Integral, luego Aceralia, Arcelor y ArcelorMittal, ¿no? Pues en ese momento el gobierno vasco tenía el 20% de accionariado de ACB, directamente el gobierno vasco un 10% y la BBK, que era una caja de ahorros controlada por el gobierno vasco, el otro 10%, y en ese momento lo que decide el gobierno vasco es vender ese 20% al ArcelorMittal. Hay un compromiso verbal de que se iba a mantener el plan industrial y la empleabilidad hasta el 2016, justo en el año en que estamos, ¿no? Como os he comentado antes, el 21 de enero nos comunican el partido indefinido, la planta se para el día 5. En ese momento decidimos los trabajadores encerrarnos en la planta según la jornada laboral, seguimos en el encierro. Los trabajadores lo único que nos queda es la movilización, y hemos estado en movilización permanente prácticamente todos los días desde que se produjo el cierre. Por nuestro encierro han pasado todos los partidos políticos, todos nos han mostrado su apoyo, todas las instituciones.
pero al día de hoy las cosas nos han complicado muchísimo más, porque la semana pasada nos han presentado un proyecto industrial que no llega a ser plan industrial, que nos dice la dirección que están dispuestos a reabrir la planta 2 o 3 fines de semana al mes para hacer una producción de 1.000 toneladas de acero especial al mes, por lo que implica unas 100.000, 120.000 toneladas al año, cuando tenemos una capacidad de 1.800.000 toneladas. Eso no nos parece que es un plan industrial, porque está abocado al fracaso. Rechazamos ese plan social, o sea, perdón, ese plan industrial o ese proyecto industrial. A la semana siguiente nos plantean un plan social que implica la reducción del 50% de la plantilla, reducción del salario, movilidad total y polivalencia absoluta. No entramos a negociarlo porque no vale el plan industrial o el proyecto industrial, no entramos a negociar el plan social. Nos amenazan con un cierre, o aceptamos eso o un cierre. Nosotros, el colectivo de trabajadores, al día de hoy entendemos que esa amenaza no se va a cumplir porque el ACB, como luego se explicará quizá Rosa, que es una experta en estos temas, es una planta que por ella tiene que pasar el futuro de la fabricación del acero, porque es una planta recicladora. Partimos de la materia prima, que es la chatarra, y de la energía, que es la energía eléctrica. Tenemos una tecnología puntera a nivel internacional. Somos capaces de hacer tipos de acero que no lo hace la siderurgia integral, y unos grados especiales que sí, que lo puede hacer la siderurgia integral, pero que no quieren hacerlo porque les origina muchos problemas. Entonces nosotros estamos capacitados, facultados para hacerlo. A nivel, nuestra empresa emite 7 veces menos de dióxido de carbono a la atmósfera. Cumplimos prácticamente todas las medidas internacionales medioambientales, tanto el Tratado de Kioto como el Acuerdo de París, casi al 100%. Por supuesto, todavía nos falta algo para conseguirlo. Entendemos que por todo esto la ACB tiene que tener presente y tiene que tener mucho futuro, pero en las manos del empresario en que está, que solo quiere engordar sus arcas, entendemos que lo vamos a tener muy complicado. Por eso una de las alternativas que proponemos los trabajadores es que ArcelorMittal venda la planta. Es segurísimo que en Euskadi o en el Estado español hay empresarios con otra filosofía empresarial que pueden hacer rentable, como ha sido hasta ahora la ACB, porque, como os digo, tiene mucho presente y mucho futuro. Y nosotros somos los paganos de todo esto, pero los trabajadores directos, pero no solo los trabajadores directos, sino los trabajadores y trabajadoras subcontratadas que pertenecen a la subcontrata. Luego la compañera, bueno, luego está por ahí, luego nos explicará el problema que tienen ellos, que es muchísimo peor que el nuestro, ¿no? Y luego deciros que la comarca donde está situada la ArcelorMittal Estado ACB es la comarca de la margen izquierda, que ya sufrimos la reconversión industrial en la década de los 80 del siglo pasado, con el cierre de Altos Hornos, cerraron un montón de empresas, de la empresa pesada. No se hizo una reconversión como debería hacerse, solo crearon centros comerciales y ahora estamos pagando esas consecuencias. Concretamente para Sestao sería un duro golpe el cierre del ACB, no solo por el empleo que origina, sino por toda la riqueza que está generando concretamente Sestao y a toda la zona, ¿no? Las arcas municipales dejarían de recoger aproximadamente entre 3,5 millones y 4 millones de euros, que para un pueblo como Sestao pues es una cantidad importante, más luego la psicosis que se está generando en el pueblo. Como ya viene de atrás, la herida todavía no estaba totalmente cerrada de la reconversión anterior con el cierre de Altos Hornos, que fue traumático, pues la gente ya está pensando, cierran la ACB, ¿qué nos pasa? Deja de consumir, el pequeño y mediano comercio está pagando ya las consecuencias, hay una psicosis peor todavía de la que hubo anteriormente, porque es una nueva herida sobre la que no estaba cerrada. Y bueno, esa es la situación real que estamos. Los trabajadores exigimos a los políticos cercanos, a los más lejanos, que cumplan con su obligación, y que es mantener la empleabilidad, mantener un plan industrial serio y consecuente, adelantándose a estos delincuentes empresariales, y yendo por un paso por delante de ellos, porque esto nos puede surgir no solo en la de los estados, nos está surgiendo a nivel de Euskadi, a nivel de Asturias, a nivel del Estado español y a nivel europeo. Por eso los políticos tienen que aplicar su inteligencia y utilizar todas las medidas que estén a su alcance para ir un paso por delante y realmente concretar un plan industrial
donde si se cierra algo, que haya ya inmediatamente otro algo donde pueda dar rentabilidad y donde pueda dar riqueza a las zonas donde nos encontramos. Gracias. No sé si a lo mejor alguno de los punteros queréis añadir algo en relación un poco a esta situación del País Vasco, que es verdad que antes una compañera decía, seguramente aquí creéis que ahí estamos, vamos, tenemos unos niveles de desempleo que probablemente no son los de aquí, y hablabais un poco de cuál es la situación. Brevemente, si podéis añadir algo un poco para explicar también. Sí, yo vengo de Guipúzcoa, que también esta situación igual hasta peor, porque en Guipúzcoa hay 3 plantas de ArcelorMittal que son de producción distinta, y ahora mismo hay muchos problemas, o está casi finiquitada la de Zumarraga, que es una planta que sufrió un proceso parecido al que ha sufrido la ACD. Primero un parón temporal, que ese parón temporal se convierte en definitivo, una negociación que no hay ninguna voluntad de negociación por parte de ArcelorMittal, y finalmente se está planteando, se está acabando el plazo de negociación, porque no hay negociación, se está acabando el plazo, y finalmente va a quedar en un almacén de chatarra que va a emplear a unas pocas personas. Entonces, es un caso similar al de Sestao, en el sentido de que es un pueblo que vive, es un pueblo muy grande, de 10-15.000 habitantes, que vive de esta fábrica, que tiene mucha presencia en el pueblo, no solo de empleo directo, sino de empleo indirecto, porque también tiene muchos auxiliares y demás que han estado en las cercanías y en municipios de alrededor. También tuvo, y es un caso también muy similar, y es triste, pero es similar, porque también tuvo hace, no sé exactamente, pero hace unos años, hace unos meses, han hecho esfuerzos los trabajadores en bajarse el sueldo, en trabajar en turnos extra, bueno, todas estas cosas con el fin de salvar el empleo, y bueno, ven que finalmente no ocurre. Entonces ellos ya están en esa psicosis, ya están en ese plan tan duro, porque como digo, es un pueblo donde hay 300 y pico empleos o 400 que están perdiendo, con sus familias, además, con sus familias, y con una cantidad de empleos indirectos, es decir, de auxiliares y de empleos que dependían de Arcelor, que no está muy precisada. Pero para un pueblo de, ya os digo, entre 10 y 15.000, no sé exactamente cuántos hay, habitantes, es una cifra muy alta. Por lo cual, es lo que comentaba antes mi compañera de Vizcaya, en Euskadi se vende un relato, y es cierto que hay indicadores objetivos de renta y demás, pero eso esconde también en realidad un reverso, y es que se está desindustrializando, y es un reverso que tiene mucho que ver también con Asturias, porque se está perdiendo la industria. Es una comunidad que tiene un gran peso, al menos Guipúzcoa y Vizcaya tienen un gran peso en la industria, pero si uno mira no sé, de 30 años para aquí, pues no ha hecho más que disminuir, no ha hecho más que perderse, ¿no? Y eso en una comunidad en la que además, claro, que es lo que comentaba, los convenios o las condiciones de trabajo en la industria, no es que sean ideales, pero muchas veces son bastante buenos. En Guipúzcoa teníamos unos convenios laborales bastante potentes, y generalmente era un motivo de orgullo decir, no, en Guipúzcoa está el mejor convenio del metal del Estado y tal. Pues esos convenios están prorrogados porque no se vuelven a firmar, y además cuando se cierra una fábrica de estas, el que encuentra un trabajo peor. Entonces, al final, no solo es que se cierre una fábrica o una planta en sí, sino que a nivel global, cuando se va perdiendo trabajo en la industria, se acaba trabajando en los servicios, cuando se consigue trabajar, se acaba trabajando en los servicios y fuera de convenio, o con un convenio peor, o con una precariedad, con lo cual estamos viendo que poco a poco va bajando la proporción industrial en Euskadi y va precarizándose el trabajo. Entonces, la situación, yo digo, en este caso es peor, porque esa fábrica ya se sabe prácticamente que está desahuciada prácticamente, y bueno, esperamos que no sea así también para Sestao, y bueno, también nosotros en las juntas no tenemos tampoco capacidades como somos un parlamento provincial, tenemos nuestras atribuciones, pero ni provincial, ni autonómico, ni para hacer frente a ArcelorMittal, pues bueno, es muy complicado. Pero nos reunimos para intentar buscar soluciones, o intentar buscar para que no se cierren, y si se cierran, pues para intentar viabilizarlo, porque también se dice, y eso también es verdad, que la planta de Zumarraga era viable, y es viable, produce una serie que no soy experto en acero, pero produce una serie de productos de acero que se venden, que son viables. Pero claro, la lógica de ArcelorMittal europea, mundial, pues igual no, pero la lógica de Guipúzcoa o de Euskadi, o incluso del Estado español, pues no hay razón, con lo cual ahí, bueno, creemos que se podría hacer algo y queremos intentarlo. Gracias. No sé, Rosa, si quieres, puedes seguir. Sí, bueno, un poco lo que decía Luqui, y por ponerlos en contexto,
por una parte yo creo que tenemos la crisis del sector del acero en general, que viene determinada por una sobreproducción mundial, es decir, todas las fábricas de acero en el mundo están produciendo mucho más de lo que el mundo puede consumir, entonces claro, nos vamos al acero más barato, al acero más próximo o al acero que efectivamente ahí tenemos el problema del dumping chino, mucho más barato y es el que está entrando. Entonces, sobrecapacidad, comercio internacional con la competencia o con el comercio desleal chino, pero sobre todo lo que estamos viviendo es una crisis del sector en el sentido que no es el modelo industrial hacia el que tenemos que ir. Y lo que está pasando con Sestao, lo que está pasando con Mittal, que tiene cogidos miles de empleos en España a disposición y en función de una estrategia global que nada tiene que ver, que no está ligada al territorio, que no está ligada con crear riqueza social, económica en Asturias ni en Euskadi, sino simplemente con una cuenta de resultados fría y global. Tendremos la paradoja que una fábrica como Sestao, que es el modelo al que tenemos que ir, que es eficiente en materias primas aunque usa chatarra, es eficiente en energía porque usa hornos eléctricos con electricidad que puede generarse con energías eléctricas, con todas las medidas de eficiencia, reducción de emisiones y demás. Entonces, esa planta del futuro, que es hacia la que tiene que ir el mercado del acero en Europa y que no está yendo precisamente por esa dejadez y falta de política industrial a nivel europeo, pero también español, también de comunidades autónomas y especialmente en Euskadi, que al PNV se le llena la boca con su política industrial, pero han sido medidas de improvisación una tras otra, de dar la bienvenida a capital extranjero sin ningún tipo de control y de deshacerse del poco control que tenía sobre una planta como la CB de Sestao. Decía entonces que tenemos la paradoja de que va a cerrar por intereses globales el modelo hacia el que tenemos que ir. Y aquí quiero marcar, digamos desde el punto de vista general, buscando una solución de futuro, porque el caso de Sestao es muy concreto, pero las plantas de Avilés y muchas otras acerías que hay por toda España, y es qué tipo de modelo industrial queremos. Y aquí, aparte del comercio internacional, tenemos que centrarnos en los acuerdos climáticos de París, en el que, por una parte, y hay una voluntad política de los estados más contaminantes del mundo que se han reunido esta semana para ponerlo en marcha cuanto antes, eso quiere decir que todos y cada uno de los países, para cumplir los objetivos y los compromisos adquiridos, van a tener que reducir las emisiones. Eso, por una parte, quiere decir que hay que cambiar de modelo energético, hacer la transición energética hacia las renovables, hacia el ahorro energético, la eficiencia, etc. Pero también va a haber que reducir las emisiones en la industria. La industria es alrededor del 20% de las emisiones en Europa y especialmente los altos hornos, los hornos integrales, producen unas emisiones además especialmente contaminantes por la inyección de oxígeno que se hace en las aleaciones. El problema de la contaminación la conocéis aquí muy bien, en Gijón Oeste, en Avilés, la contaminación mata ya a 7 millones de personas en todo el mundo. Entonces, si de verdad lo que queremos es una industria propia, queremos una industria sostenible, queremos una industria eficiente, queremos una industria que además no mate a las personas, tendremos que ir cambiando ese tipo de política industrial. Y es ahí donde, por una parte, la parte energética, desde el nivel del Congreso de los Diputados o desde el nivel estatal, es donde tenemos que trabajar que la transición energética y cómo y de qué manera se van a reducir las emisiones de carbono, pero también esa política de innovación, de I+D, de aplicar toda esa tecnología que existe y que se sabe ya cómo hacer para que las acerías tengan futuro, porque el acero es necesario. No me vale esto de ya traeremos o el acero es del pasado, es industria vieja, vamos a valor añadido, sociedad digital. No, el acero es necesario. Si queremos una economía material, una industria propia que genere riqueza, porque es la industria la que genera riqueza y la que genera bienestar, porque es la que tiene más valor añadido y en la cadena económica la que permite tener esa plusvalía que hace que una sociedad tenga más recursos para los derechos sociales, para el estado de bienestar. Si queremos apostar por esa industria, tenemos que apostar por una industria de futuro. Y eso pasa por, repito, eficiencia en materias primas y energía y reducción de emisiones de carbono. Esto es básicamente, yo creo, una de las líneas que tenemos que trabajar en coordinación con las comunidades autónomas, que son hoy en día las que tienen la mayor parte de las competencias industriales, al menos en el País Vasco es prácticamente el gobierno vasco el que decide la política industrial, y con una coordinación de la política de I+D, no solo de eficiencia, sino también qué tipo de aceros, para qué tipo de productos, para esa transición energética y transición económica a una economía baja en carbono. Vale, gracias. No sé si hay más que intervenir, os abrimos en forma de palabras, así, bueno, podemos dar oportunidad también a hacer preguntas y probablemente a más intervenciones. ¿Alguno quiere añadir algo más en este punto? Bueno, nosotros que sí, comentar lo que hemos comentado antes,
también una de las problemas que veíamos era que en los últimos 5 o 6 años, lo que contamos con la gestión de ArcelorMittal, no solo en Asturias o en el País Vasco, sino en toda Europa, pues era, estamos llamando un mundo social, que es que presionas a los trabajadores de un sitio para que empeoren las condiciones laborales, y eso te sirve para presionar a los trabajadores de otro sitio para que empeoren las suyas, ¿no? Y en la práctica lo que vas haciendo es rebajar poco a poco por las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de todas las plantas de la ciudad, ¿no? Entonces, esto es lo que hicieron hace unos años con y con Asturias, pero también con otras plantas, ¿no? Donde decían, bueno, venga, si rebajáis un 10, un 15, un 20%, pues entonces ya sois competitivos y las plantas no las cerramos. Y si no, pues hacemos un ERE o cerramos, ¿no? Entonces, un poco de dónde venimos, ¿no? De un empeoramiento constante de condiciones de trabajo en casi todas las plantas y que no ha conseguido cerrar o la sangría de pérdida de empleo, ¿no? En Asturias se ha perdido en torno, pues, no sé yo, 4.000 empleos en los últimos 5 años, ¿no? Y eso a pesar de que ha habido cesiones en derechos laborales. Con lo cual, un problema tenemos, ¿no? De que no tenemos capacidad de presionar desde los trabajadores, pero también desde las instituciones, para que se mantengan los estándares de condiciones de trabajo de las grandes empresas, ¿no? Esta falta de poder de negociación, lo escuchábamos antes, con ArcelorMittal, pues no se ve solo aquí, ¿no? Por ejemplo, sale esta semana con los papeles de Panamá, donde tenemos a Rodrigo Rato, de los grandes ilustres de la economía española internacional, pues también vemos que ArcelorMittal, pues también tiene sociedades opacas en Panamá, pues creas una sociedad ficticia donde vas poniendo testaferros, abogados que te la gestionan y tal, con una sociedad luego me pones cuentas en las Islas Vírgenes, en Suiza o donde sea, y entonces evaden los impuestos, ¿no? Entonces, obtienen beneficios que no tributan y que los mandan a paraísos fiscales, ¿no? Y luego lo que hacen, y eso nos lo contaban también los compañeros del País Vasco cuando estaban, pues que quitan todo lo que van poco a poco quitando la inversión y el valor que tienen las empresas aquí, ¿no? Por ejemplo, todos los beneficios de la planta se llevan fuera, ¿no? Pues, bueno, un ejemplo sería, tú tienes un departamento comercial que en vez de estar en España está en Luxemburgo y que hace que contrate con la empresa de aquí para las ventas a un sobreprecio que hace que la empresa que está en Asturias o en el País Vasco esté en pérdidas porque el departamento comercial, que la propia Arcelor, es muy caro y los beneficios los está teniendo la filial en los sitios donde no se pagan impuestos, ¿no? Entonces, tenemos gente que está empeorando las condiciones laborales progresivamente, que están quitando toda la inversión de las plantas de aquí, que era un sector público, era un sector donde, o sea, que es un sector que poco a poco se lo ha ido llevando una empresa, que es un sitio donde los gobiernos asturianos, vascos y de muchos otros sitios han puesto, la ciudadanía, hemos puesto todo lo que teníamos para que saliese adelante durante décadas, poco a poco se va llevando esa inversión, ¿no? Y luego pues te dejan en pérdidas, ¿no? Y encima te justifican que tienen que hacer recortes, que tienen que hacer relaciones laborales porque no tienen beneficios, ¿no? Eso es lo que hemos visto, ¿no? O usan la reforma laboral del Partido Popular para facilitar los despidos colectivos, ¿no? Esto de justificar las pérdidas. Pues ahí lo que veíamos es que necesitábamos, pues, primero una presión unificada en diferentes sitios del Estado español, pero también de Europa, para poder actuar en los diferentes sitios, porque cuando te piden, al final te enfrentan a los trabajadores de un sitio frente a otros y te están dividiendo, ¿no? Luego necesitamos medidas políticas pues, para intentar frenar estas desinversiones o estas por riesgo de deslocalizaciones. Esto pasaba en Francia, que cuando ahí estuvieron con éxito visto, ¿no? Pero por ejemplo cuando ArcelorMittal también amenazó en Francia que se iba a llevar, pues el gobierno también les amenazó y les dijo, oye, igual te termino yo haciéndome yo con el control de las compañías, ¿no? Entonces, que necesitas pues, acciones coordinadas en muchos sitios y a nivel más alto que se pueda para actuar coordinadamente, ¿no? Y luchar contra esta desinversión, pero también contra el fraude, también contra las deslocalizaciones y también con medidas que hagan que no sea fácil, lo más fácil del mundo despedir a los trabajadores, ¿no? Porque si es más fácil despedir y esto es paradójico, ¿no? Ellos nos dicen que tenemos que hacer
reformas laborales para facilitar el despido, para ser más competitivos, pero lo que sucede es que si es más fácil despedir en España que en Francia, pues donde cierran es en España. Y, bueno, pues en Francia no se puede despedir, pues cierro aquí, ya puedo ser aquí y aquí cierro la compañía que me sale más barato. Entonces, bueno, por eso veíamos que era importante hacer acciones coordinadas en diferentes lugares e intentar actuar a nivel estatal, pero también a nivel europeo, ¿no? Y un poco recuperar ese poder de negociación que estamos perdiendo con las grandes multinacionales, que tienen más capacidad que los propios gobiernos o que los propios ayuntamientos, ¿no? Y una última cosa que yo también puedo contar más, ¿no? Pues veíamos que hay un riesgo, especialmente en Gijón, con el traslado de la planta de la Zumárraga, la que hacía plomo, Sí. de Zumárraga, que están intentando trasladar la producción, con lo cual una planta en Asturias que no está preparada para producir plomo, empieza, y que no está claro si van a poner los filtros adecuados, y la teoría sí, ¿no? Pero bueno, también habrá emisiones, ¿no? Claro, y empiezas a emitir plomo que contamina mucho más y que tiene mayor riesgo para la salud y para los trabajadores que lo que estaba produciendo anteriormente, y contamina especialmente las zonas donde viven los trabajadores de Arcelor también, o sea, muchas veces. Y claro, cuando tenemos un gravísimo problema de contaminación en Asturias, el Gijón no está Iraviles, ¿no? Y ante eso, pues sí que creemos que la excusa de que cualquier producción es positiva, independientemente de las condiciones laborales, por muy esclavistas que sean, o medioambientales, pues que es una cosa que no debería ser, ¿no? Una cosa que comentaba antes Rosa en la reunión que teníamos era la posibilidad de que a nivel europeo se hiciesen estándares mínimos sociales o medioambientales de las importaciones que se hacían, ¿no? Que se exigiese que cualquier producto que venía en Europa pues no tendría que montar arancel económico, pero sí tendría que tener un arancel social o medioambiental, ¿no? Que es algo que estamos intentando hacer en estudios con las cláusulas sociales. Es que al menos los gobiernos no deberían de permitir, o no deberían de comprar, no deberían de hacer negocio con empresas que vulneran los derechos laborales o que son altamente contaminantes, ¿no? Porque tenemos que ser capaces de ejercer alguna clase de presión, ¿no? Entonces eso que estamos intentando hacer a nivel asturiano, ya veremos si con éxito o no, pues intentar aumentarlo a los niveles hacia arriba, ¿no? Los debates, sí. Cuando la vemos un poco quizá, puedo hacer una pregunta, o si alguien ya tiene alguna. Bueno, yo estaba viendo por ejemplo ahí Andrés, y no sé si hay alguna persona que trabaje también en Arcelor, quizá. Estábamos hablando de lo que comentaba antes, lo que comentaba ahora Dani, precisamente de que creemos solamente en la solidaridad, porque creemos, o sea, entre las diferentes plantas a nivel del Estado español en este caso, porque creemos firmemente que, igual que el caso, o sea, la situación que está ocurriendo en este momento con la planta de Zumárraga, no sabemos lo que va a ocurrir con Sestao, ocurrió en el pasado con algunas plantas en la Comunidad de Madrid, ¿no? Que algunos trabajadores fueron trasladados al País Vasco hace mucho. Nunca se sabe cuándo te va a tocar trabajando en una multinacional. Yo creo que alguna gente lo hemos vivido en carne propia incluso. Yo me preguntaba, por ejemplo, algún trabajador como Andrés, que está por aquí, y no sé si hay alguna persona más también que pueda compartir, ¿cómo creéis que va a afectar esta situación ahora mismo aquí? ¿Cómo se está viviendo entre las personas que trabajáis ahí? Yo tengo compañeros ya de Sestao o del País Vasco de la anterior conversión de los años 80. O sea, son compañeros míos de trabajo ya desde hace tiempo. Bueno, yo creo que los trabajadores asturianos somos los primeros solidarios para que puedan venir más, pero yo creo que la solución viene es desenmascarar las mentiras de Mittal. Mittal el 7 de noviembre de 2007 compra el 28% de una de las actividades más grandes de China. Y el 15 de agosto salen las grandes noticias del Estado español que ArcelorMittal pierde 500 millones de euros por culpa del acero chino, de acero chino. Del otro 72% que venden las otras acerías o del 28% que vende la acería que tú eres propietario. O el acero chino de la acería, de tu acería, lo vendes al mismo precio o lo vendes más caro que el resto de acero chino. Hay mentiras que hay que desenmascarar. En Mittal pasó de ser Sigresa, la empresa pública franquista, donde estaba Sagrada o el cura de Corbera, o algún comandante de la Guardia Civil, a ser una empresa privada de producción salvaje. Y cuando no hay producción, no importa que la empresa de los compañeros esté ambientalmente, sea de gran poder, no importa nada, porque ya no compiten
no compite con el grueso del resto de economía de mercado. Entonces, como no compite, no les importa. Cierran, no les importa el futuro de los trabajadores como yo, 40 y tantos añeros ya, cambiar, ya no es cuestión de marchar al País Vasco a trabajar, o que los compañeros del país que vengan aquí. Es la fractura social que produce a estos trabajadores. Y hay que entender las cosas como realmente son. Yo me veo en mi situación, un hombre de 45 años, con una familia, tener que marchar a trabajar a ese estado, pues lo haría. Pero bueno, hay una fractura por el entorno social que es alrededor. Eso hay que valorarlo también. Pues hay que buscar otro tipo de soluciones. El compañero de ese estado nos decía que esas son las soluciones que buscar. Una empresa que puede ser rentable, hay que buscarle la posibilidad de que sea rentable. No cerrar la empresa, liquidar el tejido industrial y decir, venga, y os vais para Asturias, os vais para Madrid, os vais para Brasil. Y luego hay otra cosa otra mentira más de mitad que hay que desmascarar. Los trabajadores de ArcelorMittal somos de los trabajadores más privilegiados probablemente aquí en Asturias de todas las empresas que hay. Tenemos un buen sueldo, una jornada laboral más o menos buena, pero los trabajadores de ArcelorMittal defendemos nuestros derechos laborales en los juzgados. Porque los trabajadores de ArcelorMittal, si mañana tenemos que yo trabajo de noche y mañana tengo que quedarme a doblar por falta de un compañero. Y si yo me niego a quedarme a doblar, me sanciona la empresa. Y esos días de sanción tengo que ir a defenderlos a los juzgados. Y ArcelorMittal pierde todos sus juicios en los juzgados y mañana vuelve a sancionar a otro compañero o compañera que tiene que volver a ir a un juzgado a defender sus derechos laborales. Y lo último ya, si la solución es que todos los trabajadores de la industria del acero o de la industria de la minería o de otros tejidos industriales tengan que optar hacia el sector servicios, donde se padecen las peores condiciones laborales que viven en este país, trabajadores con contratos de media jornada, trabajando 11 horas con un día de descanso al mes, estamos dirigidos hacia tener que dar una vuelta al modelo productivo de este país. Dar una vuelta. No todo el modelo productivo de este país puede pasar por el sector servicios. Y nada más. Perdonad si estoy diciendo. No, una cosa cortinas, y para que no se... A ver, yo no controlo mucho de la política de ArcelorMittal, ¿no? Pero que incluso ni siquiera es cerrarlo de aquí porque les interese más lo de afuera. Es decir, la última planta que cerró ArcelorMittal, en el mes de marzo, entera, fuera de Trinidad y Tobago. Es decir, que en realidad tienen pocos apegos de patria ni incluso que si les interesa cerrar las plantas de otros sitios por otras condiciones determinadas, las van a hacer. Y la cuestión es que estamos viendo que en todos los países, en todas las regiones, pues claro, que en general son de un solo propietario, ¿no? Y por lo tanto el poder que tiene de decisión de abrir o cerrar en cada una según sus propios intereses es muchísimo mayor ya que el de los estados. Porque al final, si no, pues cierro Trinidad y Tobago, que es una planta que ni siquiera utiliza batería de cobre, es moderna en el patio de oxidación directa, y no sé qué, pero si el cerrar de Tobago yo no sé por qué. Pero así fue un poco el que y yo desde luego sigo que entiendo un poco lo que has dicho tú, ¿no? Necesitamos aceros para hacer todo el generador, eso está claro, lo tengo clarísimo. Centrales térmicas de carbón no necesitamos ninguna, eso también lo tengo clarísimo. Pero en este caso, yo lo que sí que veo es lo que hablabas antes de adelantarnos un poco al tiempo, ¿no? Con diferencia de lo que pase con Sestao y esa planta moderna con Asturias, imagínate lo que va a pasar en Asturias, en el que tenemos una planta en general bastante obsoleta en muchas condiciones y que estamos a punto de tomar una decisión fundamental, que es el tema del cierre de las baterías de Avilés y si se hacen unas baterías nuevas, Gijón o no, y cuáles van a ser las condiciones a cambio. Es decir, sería muy duro que es aceptar hacer unas nuevas de Gijón y que no cerraran las de Avilés en las condiciones que están funcionando con problemas de emisión, incluso algunas puntuales, pero importantes todos los días, ¿no? Yo creo que en ese caso sí sería bueno la gente que estáis ahí, con otros que podemos tener otra visión distinta, pero en algunas cosas que vemos fundamental, pues adelantarnos y trabajar conjuntos. Si lo tenemos que reñir porque no nos parece bien, pero nosotros antes, ¿no? Que no nos vengan después con las decisiones si estamos a favor o no de la nueva línea de plomo, cuando evidentemente compartimos claramente la visión de que no se puede hacer ahí de cualquier manera, fácil trayéndola de otras partes y que no tiene sentido porque no es una función estratégica, ¿no? Yo creo que esas dos cosas sí que las teníamos que jugar pronto.
Es que, claro, todo lo que estáis comentando, ¿no?, de esa fuerza que tiene hoy en día Mittal para hacer y cerrar, sea Trinidad y Tobago, sea Asturias, sea Euskadi o sea Colombia, me da igual, o sea, eso es la globalización. O sea, bienvenidos a la globalización, y esto que nos iba a traer tanta riqueza, crecimiento y bienestar, pues estamos viendo ahora cómo lo estamos viviendo. Yo insisto, en España no ha habido política industrial desde la época de Franco, y la única política industrial que se ha hecho en este país es habilitar polígonos industriales, y luego ya veremos quién viene, cómo viene, invierto un montón en asfalto, en equipamientos, me llevo la mordida de turno, pero no controlo ni quién viene a esos polígonos industriales, ni para qué quieren las ayudas que yo doy, cuántas empresas van, cogen la ayuda y luego se van. Y es Asturias, pero es Bahía de Cádiz, es Euskadi, es Cataluña, o sea, es algo generalizado. Y realmente, si queremos una política industrial, porque totalmente de acuerdo que no podemos ir todos al sector servicio ni vivir del turismo, que necesitamos una industria propia, porque insisto, es lo que crea el valor añadido y lo que crea riqueza en una sociedad, tendremos que decidir qué industria queremos, qué producimos, para qué producimos y dónde producimos. Y eso necesita una visión global. Y aquí sí que no podemos empezar a pegarnos Euskadi con Asturias y competir con Murcia. Vamos a tener un poco de visión y en cada lugar producir según los recursos que tengamos. El saber hacer de su gente, los recursos naturales y las conexiones que tengamos. Y ahí sí que algo se puede hacer. Si yo quiero impulsar el sector del acero, una cosa que puedo hacer es apoyar determinados sectores que sé que me van a consumir acero. Decía el otro día, Sestao, la producción de Sestao se podría consumir en 200 kilómetros a la redonda. Euskadi tiene la capacidad de consumir prácticamente la totalidad de la producción de Sestao. Entonces, el problema no es que no haya producción, que se esté produciendo en otro sitio, es que Mittal, con su política comercial, no se ha preocupado de conseguir carga de trabajo para Sestao porque le interesaba más producirla en China, en Camboya o en Indonesia. O sea, es la globalización, y es lo que tenemos que hacer es recuperar el control desde las instituciones que correspondan y de manera coordinada, porque insisto que no podemos permitir que ahora las comunidades autónomas entren en lucha para ver aquí qué pongo yo, qué pongo, sino que tenemos que hacerlo de una manera coordinada y solidaria, porque la industria es decir, no es una cuestión local, es una cuestión que va mucho más allá y que tenemos que buscar sinergias y colaboración, y eso creo que se está haciendo. El hecho de que Asturias y Euskadi nos estemos sentando juntos a hablar de esto, que es además algo que viene de la tradición sindical de todo el siglo XX, con la minería, con la siderurgia, que se trabajaba conjuntamente, y eso es de lo que hay que hacer, y trabajar desde las instituciones, planificar. Y en este país no se planifica a 4 años vista, que son las elecciones. Y las políticas industriales dan resultado a medio plazo, y eso políticamente tiene un coste, y hay que asumir esa responsabilidad de las instituciones, no queda otra. Yo pienso que las organizaciones políticas y las sindicales tienen que hacer el trabajo de concienciar a la gente, a la ciudadanía, por ejemplo a la gente de Gijón, de Asturias, de la importancia que tiene esta empresa, ArcelorMittal, para nosotros. Yo creo que la gente no está lo suficientemente concienciada de la importancia que tiene esta empresa aquí, en esta región, en esta ciudad. Yo soy de Mieres. Yo soy trasladada, una empresa que cuando yo vine todavía era del Estado, que era todavía Ceralia, no terminaba de ser Ensidesa. Yo trabajaba limpiando un economato de Ensidesa, los economatos cerraron y me trasladaron para aquí. Yo pertenezco al sector de la limpieza y soy, entre comillas, una privilegiada porque estoy dentro de ArcelorMittal, una subcontrata que está dentro de, de unos acuerdos que hicimos después de un mes y de mucho tiempo de movilizaciones, unos acuerdos de auxiliares, que con los años cada vez quedamos menos gente de esos acuerdos, y estaba recogida en esos acuerdos, y por eso estoy aquí en Gijón trabajando, protegida por aquellos acuerdos que se llevaron a cabo a través de una movilización, de que la gente se movilizó. Ahora, dentro de Ensidesa, dentro de Aceralia, disculpa que estoy un poco nerviosa, dentro de Acerol, pues hay muchas subcontratas. Los compañeros venís 300 y pico, pero yo me imagino que va a haber, en Euskadi van a quedar 1000 o 1000 y pico personas que directamente, porque son auxiliares, pero también son directamente, porque están en la factoría con vosotros currando, trabajando. Esos no van a tener la suerte que yo tuve hace 25 años de venir para aquí, para Gijón, porque estaba dentro de unos acuerdos que los conseguimos a través de las movilizaciones, que no nos las regalaron. Ahora pasa eso. Si aquí, por ejemplo, pues cuando cerraron las baterías, ¿quiénes sobraron? Los eventuales de las auxiliares.
hubo un grupo, la gente de auxiliares que estaba recogida en aquellos acuerdos, pues las trasladaron a Avilés o a otras zonas, pero los de auxiliares que no estaban en aquellos acuerdos del año 90, pasaron muchos años, pues esos fueron los que fueron para casa. Entonces, es un problema grave, porque aquí en Gijón, si dentro de Ensidesa, de la Ceralia, hay 3.000 de la casa, como digo yo, pues hay otros 3.000 de auxiliares. Y lo mismo pasa en Avilés. Entonces hay un problema grande, que la gente no se está dando cuenta. Yo trabajo en la limpieza y las oficinas que se limpiaban todos los días, aquí hay un horno alto, hay un parque minerales, hay 2 ínteres, hasta hace 2 años había unas baterías, hay una acería, todo aquí al lado. Nosotros limpiamos las oficinas una vez cada 15 días. Oficinas de talleres 2 veces a la semana. Talleres, parque minerales. Donde trabaja ese hombre, la oficina de ese señor se limpia 2 veces a la semana. El día que la limpias, mejor te mueres. Claro. Entonces es muy importante que la gente se conciencie de que si ahí está Zara o si hacen un parque Principado o si hay más, qué sé yo, si las cooperativas de camioneros, pues en vez de dar trabajo a 300 camioneros, dan, pues si falta Ceralia o si baja la producción dentro de Ceralia porque cierran alguno de los sitios, va a bajar también eso. Entonces, yo creo que los sindicatos y las organizaciones políticas tienen que empezar ya a concienciar a la gente, porque por mucho que queramos y que queráis el sistema productivo, el no sé qué, la gente tiene que concienciarse, porque si la gente no se moviliza, no lucha y no ve que esto es muy importante para todos nosotros, ellos lo van a llevar de aquí para allá, donde vean ellos que les va a dar más beneficio. Yo cuando limpiaba el economato, un mes antes de limpiar el economato, hicieron una carnicería dentro del economato, gastaron 6 millones de pesetes, al mes cerró el economato. Y me decían, cuando hicieron los hornos altos aquí en Mieres, al año cerraron y los hornos, y los hornos estaban nuevos. Digo, coño, pues igual que la carnicería. No ellos va a importar, lo que importa es la movilización de la gente, la concienciación que tenga la gente. Yo creo que hay que concienciar a la gente de la importancia, lo mismo del medio ambiente. Que no porque no vamos a consentirlo todo, que echen todos los humos, toda la mierda, porque claro, como son puestos de trabajo, lo uno con lo otro. Y perdona, que me estoy... Digo yo, Gabo, bueno, como concejal de Avilés ya falé un poquitín en antes na reunión interna que tuvimos de vamos a decir, de aspectos, asuntos colaterales de lo que lleva la industria les llamáis industrias electrointensivas y el acero fundamentalmente, pero yo, bueno, por 4 rasgos fundamentales voy a ir de la macroeconomía a lo que lleve el día a día de una comarca como puede ser Avilés, ¿no? Yo creo que hay que hacer un poco de historia también, Yo era un rapaz aquella, en los años 80, foi la reconversión en Avilés, e hai que facer acordanza de que foi el PSOE. En el año 82, el PSOE en Avilés y el PSOE en Asturias, fundamentalmente, y el PSOE en el Estado español, fueron los que negociaron la entrada del Estado dentro de lo que de aquella se llamaba el mercado común. Y en ese mercado común hay que ser claros, y lo que no quiero hacer es contraponer territorios unos contra otros, pero la realidad es la que hay, y es lo que pasó. Y es que en aquellas negociaciones de lo que se llamaba el mercado común, después de la Unión Europea, lo que se decidió fue primar fundamentalmente un corredor que era el corredor del Levante y del Sur frente a otro corredor que era el Atlántico. Y de aquella decíase mucho que lo que se negoció fue fundamentalmente que el Estado español fuera el gran granero de Europa frente al corredor atlántico, donde toda la industria pesada y la industria del acero fue en detrimento de lo que eran las industrias pesadas y de acero fundamentalmente de Centro Europa y de Alemania. Y las cosas son así, ¿no? Y lo que hubo fue una renuncia del PSOE en el Estado español a defender los intereses de una determinada zona geográfica, en este caso tenemos incluidos los asturianos y los asturianes, frente a otra.
eso foi así, e lo que hubo foi unha claudicación, unha rendición del gobierno de Asturias e del gobierno de Avilés naquele momento, que supunxo, como digo, pues bueno, que cerraren unha primeira reconversión, e en Avilés calculase que afectou a uns 20.000 puestos de traballo, entre despidos, prexubilaciones, tresllaos e demás, ¿no? Esto fue en un primer momento, claro, con aquella entrada en el mercado común, Unión Europea después, pero y que después vino la llamada globalización de la que falaban antes también Rosa, con el tema del dumping chino y demás. Y yo creo que lo que estamos asistiendo es a una segunda reconversión encubierta, donde otra vuelta estamos padeciendo, careciendo, sufriendo un proceso de reconversión al que no se llama reconversión, se llama globalización, se llama reestructuración, o llamémoslo como queramos, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, en una comarca como Avilés? Y vamos ya al ámbito concreto de lo que puede ser el Yabor, un concejal, ¿no? Como represento yo en este momento. Pues pasó que esas ciudades que venían de una cultura industrial bien importante, lo que pasó fue que no se posicionaron políticamente porque eran del mismo partido que estaba defendiendo esa reconversión y esa reestructuración y esa entrada en esos términos dentro de lo que era el mercado europeo y global, y produjóse una desorientación. No sabían, y ahora después de la industria, ¿con qué nos atopamos? Atopámonos con una zona como por ejemplo la comarca de Avilés, con una reconversión brutal, con una urbanización fecha en base fundamentalmente a una industria que estaba desapareciendo y con un modelo de ciudad que quedó obsoleto de fecho, ¿no? Esa desorientación, ¿qué fue lo que trajo? Pues sencillamente, yo voy a llamarlo ocurrencias, palos de ciego, fueron dando palos de ciego, y en esos palos de ciego encontrámonos con que se echaron muchos recursos, muchos perres, muchos millones de euros, por ejemplo, en una cosa que se llama la Isla de la Innovación en Avilés, que no se sabe qué es. Ni hay isla, ni hay innovación, ni hay nada, no se sabe lo que es todavía. Llevamos así a 20 y tantos años. Encontrámonos con una ciudad, con un edificio emblemático, como podía ser el IML, haciendo un paralelismo con Bilbo, y encontramos con que todos sabemos en qué acabó el IML, ¿no? Después de la visita de Woody Allen, después de la visita de Brad Pitt, de Kevin Spacey y de todo aquel tema, pues encontrámonos en qué quedó aquello. Encontrámonos con una casa de la cultura muy grande y con una cafetería que iba a ser referente de la gastronomía, y vas a ir a tomar un picho, a tomar una caña, como lo puedes hacer en baixo del chigre de casa, ¿no? Encontrámonos con la panacea del turismo en Avilés, y como falaba el compañero, y que no todos en la comarca de Avilés pueden dedicarse al sector servicios. El turismo y Avilés da para lo que da. Un casco viejo que fue remocicado, estuvo bien, pero que da para lo que da, ¿no? Y por ejemplo, encontrámonos con que la ría, un paradigma de lo que era la cultura industrial de una comarca como Avilés, vinieron hasta expertos británicos que recuperaron el Támesis, y cuando lo vieron dijeron, sí, aquí lo que podemos hacer es que el agua más o menos vease clara, pero que se olviden de que aquí la gente va a pescar en la vida, ¿vale? Encontramos con que entonces la alcaldesa de aquella, Pilar Varela, pues tuvo la ocurrencia de decir que debíamos a ser un centro de referencia en acogida de cruceros, y llegó a decir que debíamos a ser la Venecia del norte de Europa. Estas son palabras textuales de Avilés. Vale, bueno. Estos son las ocurrencias, los palos de ciego, la desorientación que hubo en todos estos años de cómo cambiar un modelo industrial a una ciudad postindustrial, ¿no? ¿Qué pasó? Y con esto acabo. Pasó que efectivamente la industria sigue siendo un referente del empleo, de la calidad de vida. O sea, y que no hay otro. No hay otro. Y encontrámonos en este momento con la realidad que hay, y es que 3 industrias de Avilés son las que tienen un porcentaje de empleabilidad en la comarca muy alto, que son Arcelor, el acero, Asturiana de Zinc, el zinc, y Alcoa, el aluminio. Las 3 industrias electrointensivas, a las que yo aquí sí que quiero
decir que aparte del modelo de ciudad que hay que replantear, a los que hay que sumar todas las pequeñas industrias, pequeños tallerinos, subcontrates, etcétera, que trabajen de lo que ellos da estas otras tres empresas. Como yo decía antes también, si Arcelor agarra un catarro, lo que agarra el talleruco que lo asiste lleva una neumonía, o sea, y que ya asina. Entonces, y con lo que nos encontramos, pero un día hay que replantearse el modelo urbanístico, el modelo de ciudad, el modelo económico de esa cultura postindustrial, y por otro día no hay que esquecer que no solo estamos hablando de 3 millones y pico de empleos directos, estamos hablando de muchos empleos indirectos y sobremanera del futuro de una comarca como puede ser Avilés o puede ser Xixón, y de lo que van a hacer pues los nuestros mozos que tienen 20 y 20 y pocos años y que no les queda otro que correr a buscarse la vida en Europa, y es lo que hay, ¿no? En el sector servicios. Marito, no sé si quieres añadir algo respecto No, al foro. lo único añadir a lo que están diciendo, que efectivamente los ayuntamientos tienen una misión, una doble misión, por una parte la de generar empleo y por otra parte la de cuidar por el medio ambiente, ¿no? Es decir, generalmente, muchas veces, el generar empleo se deja de lado, es decir, es un elemento de muchas veces de chantaje incluso sindical. Es decir, hay veces que hay un chantaje de determinados sindicatos de que todo es válido con tal de generar empleo, ¿no? Nosotros en el Ayuntamiento de Gijón tenemos eso claro, tenemos claro que es necesario generar empleo, pero también tenemos claro que las medidas medioambientales son fundamentales. Hay un alto grado de contaminación en nuestra ciudad procedente de Arcelor, no solo de la zona oeste, sino en general de toda la ciudad. Se puede notar más en la zona oeste, pero afecta a toda la ciudad. Y desde esa perspectiva nosotros estamos actuando de una manera bastante coherente o razonable, y con respecto a la aleación de plomo que se quiere traer, y parece ser que ya se quiere traer de inmediato para el mes de junio, incluso para aquí para Xixón, pues lo que se plantea esta aleación de plomo en Sestao tiene un sentido, tiene unas medidas, tiene unos filtros, tiene unas campanas, es decir, que filtran y que impiden esa contaminación, pero en Xixón no hay ningún tipo de medidas de ese calibre, y lo que va a hacer es aumentar mucho más la contaminación. Ahora dice Arcelor, lo está diciendo Arcelor, que va a tomar medidas, pero la realidad es que no. Nosotros, desde esa perspectiva, en el pleno municipal, lo que planteamos fue una proposición a la alcaldía diciendo, es decir, que nos opongamos como ayuntamiento a esas medidas, al traslado de esa aleación de plomo, porque van a generar mucha más contaminación. Esas son contradicciones que nos van a entrar, pero que hay que ser valientes en ese aspecto, porque nunca se puede ser el chantaje de los puestos de trabajo, determinados puestos de trabajo, sobre esto. En cualquier caso, es decir, yo creo que lo fundamental de lo que hoy estamos haciendo aquí y de lo que debemos trabajar a futuro es cómo políticamente, a partir también de lo que hay sindicalmente, vemos qué medidas podemos impulsar para intentar paliar esas descolonizaciones, esas deslocalizaciones y esas desindustrializaciones. Es decir, ese es un reto que no es nada fácil. O sea, no es nada fácil porque la movilización no es fácil, el concienciar a la gente no es fácil, y ese es un reto. Es decir, Arcelor, lo mismo que decía antes el compañero, que deslocaliza en Tobago, no sé dónde, pues cualquier día ahora deslocaliza en Zumárraga, pasado mañana en Sestao, y a continuación bien Xixón, porque no interesa y porque el chatarrero lleva la chatarra a donde interesa. Y ahora hay otro pánico que está entrando a la gente que trabaja en Arcelor, cuál es el caso de esa empresa italiana que quiere comprar, ¿no? O sea, ese subvención sobornos altos y demás. Entonces, el enfoque que tiene que tener esta comisión y el trabajo que se desarrolle es ver qué medidas políticas se pueden hacer en los parlamentos, tanto europeo como del Estado español, como de Asturias, como de Euskadi, con las juntas, para ir creando una resistencia a esas deslocalizaciones y a crear una industria de acero medioambientalmente sostenible. Creo que había algún por ahí. Sí. Por favor. Yo quería, en principio, bueno,
hacer constar que es la primera vez que asisto a un acto vuestro, de vuestro entorno, y es una sorpresa el alto nivel técnico que demostrasteis cada uno en vuestro ámbito. Pero sí quería deciros que llevo 30 y tantos años oyendo cosas parecidas a ministros, futuros ministros, exministros, eso de las puertas giratorias de ahora, casi todos ellos ubicados. Lo mismo. Tenéis ese nivel, con lo cual tenéis capacidad para administrar, como dicen ellos, pero eso no tiene alma. La palabra es palabra y el alma y los hechos son cosas distintas, que es lo que muchos que llevamos muchos años de militancia política esperamos de vosotros, que además de hablar, hagáis lo que decís, cosa muy difícil. En este campo de la siderurgia tengo bastante experiencia y estoy con Lucky. Estoy totalmente identificado con Lucky, era como te llamabas, ¿no? Trabajé unos días en el tren de alambre de Altos Hornos de Vizcaya, de alambre no, de redondo. De redondo. Fui a aprender unas técnicas allí desde el SIDESA. Imagínate, conozco un poco la situación y lo he vivido y comparto precisamente, totalmente lo que dijiste. Yo creo que la puntilla al tipo de industria, tipo de siderurgia, nos la dio la Comisión Europea, no sé si se llamaba entonces así todavía, cuando elevó a nivel de directiva algo que siempre era una sugerencia, esas cosas, que dijo, los estados no podrán subvencionar a las empresas que no sean rentables. Y aquí todo el mundo se plegó sin condiciones, todo el mundo, desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Eso fue algo que no se discutió nadie. Pero se limitaba, se refería al balance contable de la empresa exclusivamente. Y todos los poderes políticos traicionaron a sus representados porque no metieron ni el dumping social que implicaba, ni no valoraron el nivel de empleo o desempleo que estaba tapando eso, y no valoraron incluso los impuestos que les reportaba la actividad económica aquella. No hubo forma, a los sindicatos no tuvimos forma de decir, oye, vamos a hablar no solo de economía, de medio ambiente. Sí, hacemos el monto global y hay que entrar en ese parámetro. No, el contable. ¿Qué había pasado 2-3 años antes de esa directiva? Que la Unión Europea, de forma ultra generosa, nos metió miles de millones para que pusiéramos al día nuestras industrias. Poner al día, modernizar las industrias en España, desgraciadamente, es comprarle a Alemania bienes de equipo. Todos esos miles de millones revertían en la industria centroeuropea, de bienes de equipo, y entonces ellos, cuando lanzan esa directiva, ya tenían más de la mitad de su reconversión hecha, ya tenían Bochum como escaparate de lo que era una reconversión y una reindustrialización. Y caímos en esa ratonera y en esa estamos, y no hay otra. Por eso acabo diciendo que me solidarizo con la propuesta creo que es la solución. Ahora que ya sois un movimiento político potente, con peso para hacer mover voluntades en este país, yo estoy con lo de Lucky. Hay que replantearse echar al chatarrero. O tiene en cuenta nuestros problemas y nuestras necesidades, o se va. Vía expropiación, vía compra o vía militar, no lo sé, pero es que eso tiene que acabar. Y lo siento por la globalización, pero es que es así, en este caso. No se puede, o sea, yo estoy de acuerdo, no se puede un Estado pagar a perezosos, pagar a algo que solo le sirve un agujero negro que le trague presupuestos. Pero eso no es solo el balance contable de una empresa, son muchas más cosas. Y creo que ese es el alma que esperamos muchos de Podemos, que por fin la eche para arriba. Ya sé que tú te referiste a algo, pero más de pasada, más diplomático. Creo que lo de Hollande... Lo de echar al chatarrero me gusta. Creo que lo de Hollande fue el camino a seguir. Oye, vale, vete cuando te dé la gana, que tampoco es que a nosotros nos estés haciendo de oro.
Y perdona la interrupción en ese... No, gracias, hacía falta. Si me permites, yo antes he hablado del alma. Yo he hablado, yo voy a bajar el nivel de este debate. Yo soy parlamentaria de Vizcaya, pero sobre todo vengo de una cultura que tiene que ver mucho con la cultura de esta tierra, y es la cultura de una parte de mi territorio, que es Vizcaya, es la cultura de la margen izquierda, que yo creo que hoy no voy a representar yo, pero sí que ha representado aquí Luqui, ¿no? Y que es yo soy historiadora aparte, y siempre lo digo, y me echan mucho la bronca por decirlo, porque es verdad que es lo que soy, y la historia de una parte de Asturias tiene mucho que ver con la historia de nuestra margen izquierda, de la ría, tiene que ver mucho con el afán de lucro que no tiene patrias, nunca lo ha tenido, ni en el siglo XIX, ni en el siglo XX, ni las tiene en el siglo XXI. La diferencia es que ahora la política y nuestros líderes políticos y nuestros gobiernos les han permitido ni siquiera tener leyes que protejan a la gente, a nosotras y a nosotros, del afán de lucro. Siempre nos hemos quejado, las gentes que venimos de esa cultura del trabajo, que somos muchas. Mi padre trabaja en una empresa, mi hermano trabaja en una empresa, en este caso química, pero que tiene mucho que ver con esto. Y hemos vivido al rebufo de lo que decía la compañera, yo lo llamo la onda expansiva. Cuando una empresa cierra, hay una onda expansiva. O sea, hay un barrio, hay una ciudad que sufre, los comercios sufren, la gente que tiene un bar sufre, no sé si nos damos cuenta a veces. Las chicas que trabajan y los chicos que trabajan en el supermercado sufren porque hay un montón de familias que se quedan sin recursos. Y a veces cuando hablamos yo creo que los políticos al uso, los políticos tradicionales y las políticas tradicionales nos han enseñado a hablar de estos temas sesudos desde arriba, desde lo sesudo. Conocemos la parte técnica porque es nuestra obligación conocerla. Cuando hablamos de lo que pasa en ACB, en este caso en Sestao, conocemos las partes técnicas que nos explican los trabajadores, los sindicalistas e incluso los expertos, los técnicos, que han innovado, que han invertido en innovación. Pero yo creo que el deber de gente como nosotras, que formamos parte de una organización política que viene a hacer cosas distintas, con memoria, y a veces se nos olvida. Somos gente que estamos practicando, intentamos practicar nuevas formas de hacer política en un entorno que sigue haciendo vieja política, pero creo que tenemos que tener memoria, ¿no? Y cada uno venimos de un sitio y venimos de esa... Yo siempre digo, doy el dato, Sestao tiene un 23, datos de mayo del 2016, yo repaso los datos del paro de Sestao, igual que el de los municipios de mi territorio. El paro de Sestao es 23,51 en ese paraíso idílico que llaman Euskadi, porque también nosotras luchamos contra eso, es decir, en el sentido de esa imagen idílica de que en Euskadi todos los indicadores, y es verdad que algunos son ciertos y son así, dicen que en Euskadi todo va bien. Pues en Euskadi todo va bien, pero para la gente de Sestao, que tiene un 23,51% de paro y a la que le van a cerrar una empresa cuya onda expansiva alcanza seguramente los 900 puestos de trabajo, más comercios y una ciudad, un pueblo, un municipio y una comarca que lleva desde los años 80, pero yo casi diría que desde el siglo XIX, siendo la gran perjudicada de las políticas, pero a la vez la que genera riqueza a través del trabajo. Y eso es algo, los del Partido Nacionalista Vasco, que son allí, es decir, el Partido Nacionalista Vasco no es otra cosa que la derecha de allá, yo siempre lo digo, allí tenemos dos derechas, una pequeñita, que es el Partido Popular, otra, el Partido Nacionalista Vasco, y luego tenemos algo que no voy a calificar, pues seguramente porque ahora mismo, que es el Partido Socialista de Euskadi, que, pues bueno, habiendo gobernado toda la margen izquierda, ha permitido que esto suceda durante mucho tiempo. Es verdad que ya no lo gobierna, pero curiosamente no gobierna el Partido Socialista, gobierna el Partido Nacionalista Vasco. Así son las cosas, así se las hemos contado. Entonces, cuando bajamos, y nosotras tenemos que bajar, porque yo conozco a Luqui, pero vienen los trabajadores, las trabajadoras, vienen las familias, los trabajadores y trabajadoras, y yo les puedo hablar de los aranceles, del dumping, de no sé qué, pero lo que les interesa es cuál va a ser su pasado mañana, que puede ser dentro de un mes, para algunos dentro de un mes, para otros dentro de un año, y nos preocupa y venimos aquí, porque es verdad que, como dice Luqui, lo que hoy está pasando en Sestao, mañana puede pasar en Avilés, puede pasar en Gijón, puede pasar en otros lugares. Esto no tiene patria. Nuestros problemas allá son muy parecidos a los que hay acá.
Y es verdad que hay soluciones que tienen que ser técnicas, pero hay otra cosa que es qué miramos, qué nos importa y qué nos interesa y qué estamos haciendo para ello, ¿no? Y la protección de las personas que en estos momentos están en situación como la que están en ACB, donde hay trabajadores que están encerrados, y una sociedad que aquí está la persona, secretario general de Sestao, y frente a mi relato de la solidaridad, él decía que Sestao tampoco está echado en la calle, que es lo que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Que es estar en las calles hasta que alguien ponga solución. ¿La solución cuál es? ACB ha recibido ayudas públicas. En Euskadi, en Vizcaya, tenemos, por ejemplo, capacidad fiscalidad, que aquí no tenéis. Ha recibido un montón de deducciones fiscales del impuesto de sociedades y del impuesto a actividades económicas. Y no, las políticas y los políticos no han hecho nada para que haya una normativa que impida, teniendo en cuenta que tenemos un marco europeo que desregulariza en algunos casos y regulariza en otros, pero para otras cosas se buscan, iba a decir, maneras de saltarse eso, ¿no? Entonces, cuando no se ha protegido el dinero público que a través de ayudas y tal se ha invertido en ello, no se ha protegido a la gente que trabajaba en ACB, no se ha protegido a la gente que vive en la margen izquierda de la ría, y el efecto Guggenheim no llega hasta allá. Digo no nos llega porque me siento parte de esa margen izquierda, yo estoy en el lateral de Bilbao, es un poco más, pero es así, o sea, vengo de un municipio también industrial que ha visto como, que es Basauri, que ha visto también como grandes empresas. La de mi padre tenía 12.000, creo, trabajadores cuando él entró, hace muchísimos años, mi padre está jubilado. Cuando entró mi hermano ya eran 6.000, cuando le echaron a mi hermano eran 3.000. Y ahora están hablando de una red. Nos están desindustrializando y no ofrecen alternativas que no sean un efecto Guggenheim o un efecto Navilés, el propio, bueno, lo de la Venecia de tal, pues allí no te quiero decir nada, porque encima somos bilbaínos y bilbaínas, y aquello es la hostia ya. O sea, y frente a unas políticas que cuesta mucho desmantelar, porque en Euskadi todo va bien y porque el PNV gestiona muy bien, que es una diferencia con otras derechas que parece claro que gestionan muy mal, allí parece que encima gestionan muy bien. La solución del PNV a esto ha sido recibir a los trabajadores, decirles que claro, las cosas están como están, que las competencias están muy divididas, que tal, y mientras nosotras estamos allí, yo creo que hay que hacer el relato con alma, y el alma no es otra cosa que hablar de la gente, y la gente que lo está pasando mal, y yo no sé si es bajar el nivel, que igual sí, hablar del número de trabajadores, de las tasas de paro, no lo sé, pero creo que esa parte que a veces, iba a decir, hacemos dejación, porque es verdad que estamos calificados en todos los niveles institucionales como gente que venimos de la nada, gente que sabemos muy poco, gente que no tenemos experiencia, y pues menos mal a veces que no tenemos experiencia. Yo no quiero tener experiencia en hacer las políticas que algunos y algunas han hecho en mi tierra, en esta tierra y en el mundo en general, porque esto no es un problema localizado. Entonces, yo estoy, y creo que estamos muy preocupadas, estamos intentando buscar soluciones, estamos intentando que se invierta dinero público en esa comarca que está muy castigada, y es verdad que desde el punto de vista personal, porque también la política es eso, alguien decía, y era Salvador Allende, la política es también esa parte de emoción que uno le echa y si no, no se entiende. O sea, yo no he venido aquí a hablar no he venido aquí, o sea, quiero decir, aprendo mucho técnicamente, hablando con los currelas, por cierto, no con ningún ingeniero ni ningún tal, aprendo mucho de ello, pero dices, yo he venido aquí a otra cosa y me preocupa mucho la situación de Sestao, con una gente que se está movilizando, pero que son poquitos, y que no logramos que el resto de la gente salga a las calles como salieron en los años 80, que hemos avanzado mucho en algunas cosas, pero en otras nos quedamos muy cortos ahora, y muy cortas. Y en una es esa, ¿no? En una solidaridad que solo llega cuando te toca. No, la solidaridad es previa, y las políticas públicas de prevención y de innovación son previas, y no se han hecho bien, y me temo que no se han hecho bien en Asturias y que no se han hecho bien en Euskadi. Así que eso, una vez más, compartimos la parte triste, y también compartimos la otra parte, que es la parte de la lucha y la resistencia, que a ver si aumenta. ¿Puedo contestar
Claro, sí. Lo de la balanza contable. Antes decía la globalización, la balanza contable es el capitalismo. Y vivimos en un mundo efectivamente que el beneficio económico lo mide todo, pero ¿hasta qué punto? Que hasta la función del propio Estado hoy en día se mide en balanza contable. Y estamos soportando pobreza infantil, estamos soportando desahucios, estamos soportando recortes en la sanidad en una cuestión de balance contable. Percibo cierta desconfianza un poco ante esta reconversión que yo creo que se nos avecina y que es inevitable y que no solo la va a sufrir Asturias, Euskadi, sino que es una cuestión de Europa, incluso diría de Estados Unidos, o sea, todo el mundo, todo el mundo industrial, el sector industrial mundial va hacia una reconversión que podemos llamarle de otra manera, pero la diferencia respecto a la de los años 80 es que aquella fue planificada, está completamente al libre albedrío, a la libre voluntad de las multinacionales, que en aquel momento, mejor o peor, pero había un plan social, había un estado de bienestar para que actuó de colchón y ahora eso no lo tenemos. La propuesta tiene que ser, puesto que esta reconversión, por llamarla de otra manera, que yo creo que hay que buscarle otro nombre, simplemente porque psicológicamente es algo que tiene mucho peso en Avilés, en la margen izquierda, esa reconversión, esa pérdida de empleo, que adelantarnos y decir, bueno, ya que tenemos que reconvertirnos, vamos a planificar de qué manera y hacia dónde vamos para asegurar efectivamente que hay empleo, que tenemos industria y sobre todo también alertar el peligro de la añoranza. O sea, el 2016, el siglo XXI no son ni los años 80 ni siquiera los años 90 del siglo pasado. Las circunstancias que se dieron para ese crecimiento industrial en los 70, en los 80, no se dan hoy por muchas cuestiones. Se dan por la globalización, porque ya no solo es Europa y Estados Unidos el que produce, sino que es China, es Asia, es América Latina, es Australia. Tenemos una crisis de recursos, tenemos una crisis energética, tenemos el cambio climático, tenemos flujos migratorios que no estamos sabiendo gestionar. El mundo no es el que era hace 30 años y por tanto la política industrial no puede ser la que era hace 30 años. Entonces, horizonte global, pero soluciones locales. Y sobre todo, adelantarnos porque sabemos por dónde van los tiros y ahí es la responsabilidad de las instituciones de que esta reconversión, que no tiene pinta, desde que está siendo descontrolada, controlarla, planificarla y poner los recursos necesarios para que las personas no se queden atrás. No me gusta el resumen. A mí tampoco me gusta la palabra reconversión. No sé si llamas soluciones de los 80 el que el Estado asuma su responsabilidad sobre su población. Creo que vosotros eso lo tenéis que tener claro. Pero eso está claro. Una cosa son las soluciones. Pero puesta en práctica, si hay algunas industrias como estas estratégicas que no se pueden dejar a las mareas de la globalización, porque venga el niño, no podemos tener una borrasca nosotros, y fue en Perú donde empezó, que eso de alguna manera hay que concretarlo, accionariado, como sea, pero algo que nos permita tener manivelas de poder conducir en lo local esa catástrofe, porque claro, el mundo es muy distinto, mucho peor en Europa. Que mientras estuvo el muro de Berlín, Europa tenía que ser una felicidad, quitando la cola con Franco, lo demás tenía que poder verse. Que los del otro lado dijeron, coño, ¿qué supermercados tienen? Coño, ¿qué coches? Coño, ¿qué cosméticos? Yo estuve en Bruselas cuando cayó el muro de Berlín, fuimos a hablar de dumping social y allí solo se limitó a correr el champán. Porque había delegados rusos de Alemania Oriental, de Hungría, que ellos no iban casi ni a las fiestas, porque estaban comprando medias de seda para sus queridas cuando volvieran. O sea, eso fue el cambio mundial que hubo en los 80. Ese fue el gran cambio y claro, las consecuencias son estas. Y eso hay que pararlo. No vale decir, la globalización no. Lo que es incompatible es este avance de la globalización y la democracia. Y eso tiene que tener. Pero no puede ser, es que se vote a Rajoy otra vez. A Zapatero se le pulió, vale, pero joder, Rajoy otra vez después de eso. Y va a votarse otra vez mayoritariamente, claro. Eso es lo que no puede ser, así no vamos a ningún lado, vamos al desastre. Bueno, El Mundo Feliz, a todas aquellas novelas de ciencia ficción que desgraciadamente van concretándose. Por eso hay que ponerle mucho más alma y a esta democracia
pegarle una vuelta. ¿Alguna pregunta por esto? Sí, bueno, está hablando de cómo afectaría el Tratado de Libre Comercio que se va a firmar con Estados Unidos en este caso de la reindustrialización. Condición sine qua non. Sí, bueno, el TTIP, los tratados y el resto de tratados que no solamente es de libre comercio con Estados Unidos, explicado de manera muy general, lo que pretenden es eliminar todas las barreras comerciales que hay entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Libre comercio, etc. ¿Qué son barreras comerciales? Pues en la práctica barreras comerciales son las condiciones de trabajo, por ejemplo. Barreras comerciales son los estándares de producción medioambiental, por ejemplo. Las denominaciones de origen, que es una de las cosas que salieron filtradas en los papeles estos, de las filtraciones del TTIP, que claro, es que una denominación de origen es una barrera comercial, porque no se puede competir contra ella, ¿no? Entonces, lo que de alguna manera entendemos, por lo que se ha filtrado, por lo que hemos podido seguir, por la experiencia con otros tratados de libre comercio, es que lo que esto plantea es, pues eso, una apertura que significa que habrá que adaptar nuestras condiciones de producción, de trabajo, etcétera, etcétera, a las condiciones que sean más beneficiosas para las grandes empresas, que aquí el problema no es que Estados Unidos contra Europa, aquí el problema es las grandes multinacionales, las grandes corporaciones contra la gente, o sea, el comercio del 1% por encima de los intereses de todos los demás. Hay ejemplos, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá, en el que establecieron de la misma manera que quieren incorporar con el TTIP un tribunal de arbitraje privado, que es un tribunal de arbitraje pues, que no es elegido democráticamente ni tiene ningún control público, que es quien resuelve los problemas entre las multinacionales y los estados. Esto lo hicieron en el tratado entre Estados Unidos y Canadá. ¿Y qué ocurrió? Que una multinacional minera en Canadá planteó que una legislación, no sé si era una reforma laboral o era ya una ley que existía cuando la multinacional se implantó allí, en Canadá, pues violaba sus intereses económicos porque pues, establecía condiciones laborales muy elevadas. Y llevaron a juicio al Estado de Canadá y ganó el juicio de la multinacional. Y entonces el Estado de Canadá tuvo que indemnizar a la multinacional. Estos son barreras comerciales, ¿no? Barreras comerciales es que no sé cuál será el salario medio en Estados Unidos, pero que ese salario sea, por ejemplo, más bajo que aquí en España, pues que eso es una barrera comercial y es que tú vas a tener que bajar los salarios para poder comerciar. No sé si me explico. Esa es un poco la línea general de TTIP, lo que sabemos. Entonces, bueno, además de que es un tratado negociado absolutamente en secreto, que esto es algo impresionante, los dos jefes de negociación, el estadounidense y el europeo, plantearon que en 30 años los documentos no se iban a hacer públicos, es decir, que no se iba a saber nada de los estudios que ellos harán o de lo que están planteando, con lo cual, bueno, algo que es tan beneficioso para todos como nos quieren hacer creer, ¿por qué tiene que hablarse y negociarse en secreto? ¿Por qué ni siquiera los representantes políticos, ni siquiera los cargos públicos podemos tener acceso a toda la información? Y de hecho, no sé si sabéis cómo funciona lo de la lectura, pero allá en el Parlamento Europeo, si habéis estuvo en la sala de lectura, bueno, tienes que pedir cita para entrar, no puedes entrar ni con boli, ni con cámara, ni con teléfono, con nada, ni puedes contar nada de lo que hayas leído. Con lo cual, bueno, en fin, sí, puedes ir allí a leer 2 horas documentos en inglés sin poder llevar ni siquiera un boli para apuntarte, ¿no? Y luego no puedes contar nada de lo que has leído. Con lo cual, en fin.
Entonces, ¿cómo va a afectar el tratado el TTIP? Pues de la misma manera que entendemos que un tratado de libre comercio con China sería perjudicial para el empleo en Europa, pues el TTIP lo mismo. Para el empleo, para ya no solo el empleo industrial, el campo, la agricultura, para las condiciones medioambientales, para bueno, pues todo esto. Y nosotros no decimos no hay que comerciar, claro que hay que comerciar, pero tiene que haber un comercio que sea justo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Un comercio para el 99% y no para el 1% que es lo que es el TTIP. ¿Y desde el gobierno de España cómo se ve el tema? Desde el gobierno de España no sé qué dirá Rajoy, pero yo creo que hay... O el desgobierno en funciones. Yo creo que... El gobierno está abiertamente a favor de TTIP. Yo me fío más de la patronal del coche alemana que del gobierno español. El Partido Popular está abiertamente a favor. El Partido Socialista dice que está en contra, pero luego vota a favor, ¿verdad? Porque luego cada vez que incluso en este último plenario pusimos una enmienda a un informe sobre los objetivos de desarrollo, ¿no? Del milenio, el informe, y planteábamos en esa enmienda que nos preocupa que el TTIP pueda ir en contra de algunos de esos objetivos, sobre los derechos humanos en Europa, etcétera, etcétera. Simplemente eso, plantear nuestra preocupación y que cualquier tratado comercial en Europa tiene que respetar esos objetivos y los derechos humanos. Ni siquiera esa enmienda votó a favor el Partido Socialista, ni Ciudadanos, ni el Partido Popular. Es decir que, ahí en Europa tienen campo libre. Luego, otra cosa es a nivel de cada estado. Por ejemplo, Francia ya sí que planteó Hollande, que si, no sabemos si es verdad o no, pero dice que si el TTIP sigue por este camino o es lo que parece que va a ser, que Francia no lo va a ratificar, con lo cual ya. Y vamos, y en España yo creo que, a ver qué pasa, a ver qué pasa en junio, esperemos llevarnos una sorpresa, y si no nos llevamos una alegría, creo que tendremos la capacidad suficiente como para hacer presión y meter ruido y que no se atrevan a firmar. Sí, el TTIP lo que está haciendo es poner en contradicción, por ejemplo, la posición de muchos partidos, ¿no? El PNV está teniendo en Euskadi la bandera de que ellos están pidiendo en Europa medidas contra el dumping chino, etc. Pero luego votan a favor del TTIP. O sea, si tú quieres unas medidas para cierto sector, no apoyes luego algo que va a destruir empleo, porque el Tratado de Libre Comercio que se ha firmado entre Estados Unidos y México ha destruido miles de millones de empleos, o sea, cientos de empleos en Estados Unidos. El año pasado vino una sindicalista norteamericana por Europa y venía diciendo eso, que es que ni siquiera para Estados Unidos era algo que favoreciera el empleo. Entonces, es parte de esa contradicción y ahí la presión ciudadana va a jugar un papel muy importante. ¿Por qué ha salido Hollande diciendo que Francia no va a ratificar y que se va a oponer? Porque tiene elecciones el año que viene. En el momento que el TTIP sea una cuestión que haga perder elecciones, ahí los estados se retirarán. ¿Qué pasó? Que el año pasado, más o menos por estas fechas, cuando Tsipras ganó, que todo representa, parte de la motivación por la que apretaron tanto las tuercas a Grecia era porque Grecia era el único parlamento en ese momento con mayoría suficiente para no ratificar el TTIP. Y con que un solo estado no lo ratifique y no lo acepta, no entraría. Luego ahora están viendo de qué manera pueden jurídicamente meterlo sin la necesidad de la ratificación de los estados nacionales. O sea que es una guerra que está muy cerca de ganarse, pero que la presión social y realmente la importancia que nosotros como ciudadanos y ciudadanas le demos a la hora de votar es determinante. Y desde la coalición Unidos Podemos, ¿cómo se va a atacar en estas nuevas esta legislatura tan importante que se viene adelante? El TTIP lo que tiene de importante es que pretende crear el mayor área comercial del mundo. O sea, tratados de libre comercio como tan nefastos como pretende ser el TTIP, hay muchos. Lo que pasa es que este va a unir las dos grandes potencias a nivel comercial. Todo por una cuestión geoestratégica, que es, hay países, India, Brasil, China sobre todo, que están creando economías fuertes y igual nos comen el pastel, ¿no? Entonces vamos a crear esta gran área comercial. Y entonces el TTIP al final sería como una guía para el libre comercio a nivel mundial, frente a unas negociaciones que se dieron
hace años en la Organización Mundial de Comercio de liberalizar el comercio a nivel mundial. Eso fracasó, entonces se ha optado por la vía de los tratados de libre comercio entre zonas comerciales o entre países. Por eso nosotros metemos, bueno, porque viene a cuento, metemos las cuestiones del TTIP en muchas de las votaciones que se hacen en el Parlamento Europeo. Y ahí es un poco donde el Partido Socialista, los partidos socialistas de toda Europa, no solo el de España, hace aguas, porque está, bueno, le cuesta posicionarse abiertamente a favor del TTIP, porque eso tiene un precio político evidente, además del social que repercute en los ciudadanos, pero no puede romper esa gran coalición que tiene con los partidos populares. Entonces, bueno, pues lo está apoyando porque, bueno, se está negociando, entonces a ver qué sale de ahí. El tribunal de arbitraje este no nos gusta como está, pero se ha hecho una nueva propuesta que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Entonces, en el Estado español se dio el primer mandato, el primer visto bueno en el Congreso para que se empezara a negociar esto allá por el 2003, en un tranquilo verano. PP y PSOE dieron el ok, venga, vamos a negociar esto, ¿no? No pasa nada, nadie se entera. Por suerte ha salido a la opinión pública, está siendo uno de los temas más centrales, sobre todo con estas filtraciones que ha hecho Greenpeace, y desde Unidos y Unidas Podemos se está planteando este tema como, bueno, un aspecto bastante importante. Hay intención de colarlo y darle la importancia suficiente que se merece tanto en las elecciones como en la campaña, porque nos parece un tema central a nivel europeo y que, por supuesto, repercute en los estados, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, por esa limitación que va a producir no solo los tribunales de arbitraje, sino también el intentar igualar las regulaciones, la limitación que va a hacer de las soberanías, incluso de los municipios. Se dice que las administraciones públicas, por miedo a que una legislación afecte al posible beneficio de una multinacional, va a enfriar la propia iniciativa legislativa de los parlamentos y los ayuntamientos. Entonces, nosotros y nosotras íbamos a hacer de este tema algo central. Sobre el TTIP y la industria del acero en este caso, el TTIP incluye en las negociaciones un capítulo que es de energía y materiales base, donde entraría toda la industria del metal. Es un capítulo que todavía en las negociaciones no se ha abordado mucho. Sí se ha abordado más en lo que es la cuestión energética, pretendiendo crear, no solo favorecer o facilitar la importación de gas desde Estados Unidos a la Unión Europea, lo que supondría cortar de cuajo el desarrollo y la soberanía energética a través de las renovables en la Unión Europea, sino también con esa liberalización de la implantación de las multinacionales, volver a abrir el monstruo del fracking en la Unión Europea. En cuanto a sectores como el acero, no están desarrollados aún esos capítulos en las negociaciones, pero sí es cierto que la industria del acero, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, de capacidad, bueno, no me sé los datos a ciencia cierta, pero son bastante similares. Estados Unidos sí ha optado por medidas más proteccionistas que igual les ha hecho que les afecte menos la situación actual a nivel mundial del acero, pero lógicamente se han visto afectados. Bueno, nos quedan solo 5 minutos ya para ir terminando. Antes comentabais algo, también en relación al TTIP, hablabais de la movilización ciudadana, lo estuvimos comentando en la primera reunión, y lo comentaba antes el compañero de Sestao, y a mí me gustaría, si puede ser, que terminara Luqui hablando, si puede ser. A mí me gustaría, antes comentabais que no está habiendo una movilización como la que cabría esperar quizás de la gente, que está costando. También os lo comentaban los compañeros aquí en Asturias en este momento. Además, bueno, en sectores que tradicionalmente habían movilizado a mucha gente hace muchos años y que ahora mismo falta un poco, pues, precisamente eso, que la gente se conciencie. Antes lo comentaba también Fini, que ella creía que era una labor que debíamos hacer desde las organizaciones políticas y sindicales.
¿qué es lo que, no sé si tú quieres comentar algo o si Luqui quiere comentar algo a este respecto? A mí me parece que eso es importante también, lanzar, bueno, ¿qué es lo inmediato, lo que se puede hacer? Vamos a seguir trabajando, bueno, como venimos diciendo, desde el punto de vista político, ver qué tipo de medidas podemos trabajar, podemos llevar a cabo en los diferentes niveles de las instituciones, también a nivel ciudadano, qué es lo que se puede hacer. Y antes de que Luqui termine, yo lo que quería deciros es que si hay alguien que tenga un interés especial en trabajar en este grupo, en colaborar, en contribuir de la forma que quiera, que nos lo comunique también después o cualquier momento. ¿De acuerdo? Y bueno, Pedro Parra. Está claro que hay una gran desmovilización a todos los niveles. De hecho, yo creo que esto hoy era una charla súper magnífica para que hoy se haya acudido un montón de ciudadanos y ciudadanas. Y es el reflejo de la sociedad a todos los niveles, a todos los niveles. Os voy a contar que el día 23 de abril se produjo en Euskadi un hecho que yo no recuerdo cuánto tiempo hacía que no se producía, y es que las 4 centrales sindicales mayoritarias, la STV, la Comisión Obrera y UGT, convocasen una manifestación conjunta en defensa del empleo, no solo por ACB, sino en defensa del en defensa del empleo y la industria real. Pues bueno, en esa manifestación, que era histórica, porque igual hacía más de 30 años que no se hacía una manifestación conjunta, no estuvimos ni 4.000 personas. Y convocaban las 4 federaciones a nivel de Euskadi. No estuvimos ni 4.000 personas, ni 4.000. Hemos hecho un montón de movilizaciones, salimos desde la planta, desde el encierro, pues a Baracaldo, a Portugalete, a Trapagarán, a todos los pueblos de la margen izquierda de zona minera, y nos encontramos cuando llegamos al pueblo que los vecinos siguen haciendo su vida cotidiana. Llegamos al ayuntamiento y sí, están los políticos para hacerse la fotografía con nosotros y solidarizarse, cosa que les agradecemos lógicamente, ¿no? Pero yo creo que a las centrales sindicales, a nivel general, les falta gimnasia sindical, mucha gimnasia sindical. Creo que no se han adecuado a los tiempos reales en que vivimos, y están muy supeditados mayoritariamente a las instituciones. Desde el momento que reciben subvenciones, se convierten en funcionarios sindicales, en sumisos, y creo que la sociedad y la clase trabajadora estamos muy aburguesados, aunque yo me he llevado también una grata sorpresa. En mi empresa hay 2 franjas de edades, estamos los mayores y los menos mayores, ¿no? Los más jóvenes. Y me han sorprendido gratamente los jóvenes, la juventud de 20 y pocos años a 30 y pocos años, me ha sorprendido gratamente, lógicamente también porque puede ser que están directamente implicados y afectados en el tema, ¿no? Pero son los primeros que han tomado las riendas de las movilizaciones, incluso desde nuestra experiencia, desde mi experiencia personal. En un principio hay que frenarles un poquito porque querían hacer alguna cosa que quizás llegue el momento de hacerla, pero estamos en un maratón y estamos en el kilómetro 2 todavía, no hemos llegado ni al kilómetro 3, ¿no? Pero la verdad es que nos falta mucha gimnasia sindical. Por eso espero que Podemos también intente movilizar a la sociedad en general, porque eso también sería un apoyo. Si hay movilización a nivel social, lógicamente también la va a haber a nivel sindical. No solo cuando nos toque el problema directamente a nosotros. Mira, os voy a contar una anécdota que ha sucedido hoy. Hoy se han concentrado todos los comités de empresa de ArcelorMittal España en la planta de Zumárraga. Posteriormente han tenido una reunión para intentar buscar alguna movilización conjunta. Bueno, pues se han ido de esa reunión sin concretar nada. Algunos trabajadores, algunos comités planteaban un paro de 24 horas en todas las plantas de ArcelorMittal, con una concentración en Euskadi, en Asturias o en Madrid y demás. Y bueno, a gente que pues ha habido contradicciones y demás, y al final no se ha llegado a ningún acuerdo. Tendrá que juntarse en otra reunión y a ver si es posible que entre todos y todas consigamos una movilización masiva a nivel de ArcelorMittal España, porque si no lo tenemos crudo. Pero creo que va a ser muy difícil que se produzca, y si se produce, creo que la convocatoria va a ser lo que está haciendo hasta ahora todas las convocatorias que hacemos, por eso, porque creo que muchos líderes sindicales se han apoltronado en las sillas, y para mí son funcionarios sindicales y les falta muchísima gimnasia sindical. También la culpa lo tenemos trabajadores y las trabajadoras,
que somos afiliados, ahí pagamos la cuota y no nos acordamos de nada más. Simplemente cuando nos viene el problema real es cuando vamos para tener una pequeña cobertura, un paraguas de cobertura al lado de la central sindical, para que mi puesto de trabajo no peligre, que peligre aquel que no está afiliado o aquel que es minoritario en la empresa y demás. El concepto de solidaridad también se está perdiendo, y el de sacrificio y el de valores, pues bueno, algunas personas tenemos unos, otras tienen otros, pero la realidad es lo que hay. Yo, sinceramente, pues estoy muy decepcionado porque yo empecé mi vida laboral con la pancarta. Yo empecé a trabajar en Altos Hornos, viví la reconversión de Altos Hornos. Yo creo que en Altos Hornos salíamos. Yo he estado mirando mi vida laboral por curiosidad y hay cantidad de años, de los 22 que trabajé en Altos Hornos, que no había casi ningún mes entero de cobro, porque siempre teníamos alguna huelga. Si no era por la lucha por las libertades, era por las sindicales. Estábamos en la lucha permanente durante un montón de años para conseguir libertades y conseguir mejoras sociales que hoy día nos están quitando cada viernes. Bueno, la quitan cada viernes porque ya no se reúnen, ¿no? Y lógicamente no lo había terminado otra vez por la pancarta, pero cuando miro para atrás, antes veía a 5.000 personas o 6.000, y ahora veo pues, a 200 personas, 200 compañeros y compañeras y no veo a nadie más. Y eso también es triste, ¿no? Entonces es labor de todos y todas el intentar que la sociedad se movilice porque son nuestros derechos. Si no nos movilizamos por nuestros derechos, ¿por qué nos vamos a movilizar? Nadie nos va a regalar nada, nadie nos va a dar nada. Entonces lo tenemos que conseguir a través de la lucha, a través de la movilización.